trabajo en práctico anterior estuvimos trabajando con tablas estadísticas, buscar la frecuencia de cada valor obtenido, poder determinar la media, la mediana y la moda. Bueno, todo eso lo mismo lo vamos a hacer, la frecuencia relativa, el resultado porcentual, frecuencia acumulada. Eso mismo vamos a hacer con intervalos de clase. ¿Qué son intervalos de clase? Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de variables, mucha cantidad en la muestra, o las muestras no tienen una repitencia de datos, ni mucho menos, entonces se arman intervalos de clase, donde van a tomar de un valor hasta el otro. Ahí aparecen las condiciones para poder armar intervalos de clase, o qué condiciones deben tener este intervalo de clase. Dice que tienen que tener la misma amplitud. Por ejemplo, si yo digo las notas de los alumnos, podríamos tomar de amplitud 2, de 0 a 2, de 0 a 2 sería incluyendo el 0 y no incluyendo el 2. Cuando uno incluye usa corchete y cuando no incluye usa paréntesis. Entonces si alguien sacó 0, va a ir en ese intervalo. 0,1 también, 0,99 también, 1 también, 1,88 también. Si ya sacó 2, va a ir al intervalo siguiente, ¿sí? De 2 a 4 sería el intervalo siguiente, y así sucesivamente, todos de amplitud 2, ¿sí? Por ejemplo. Cada dato debe pertenecer exclusivamente a una clase, porque si pertenece a dos porque algo hicieron mal, quiere decir que estarían abarcando los mismos valores. No es conveniente trabajar con menos de 6 ni más de 15 clases, ¿sí? Menos de 6 porque sería que están acumulando mucha cantidad de datos en un mismo intervalo, y más de 15 es porque estarían en sentido inverso, distribuyendo demasiado los datos. Y en lo posible no debería quedar ninguna clase sin ninguna observación, ¿no? Que no tenga ninguna frecuencia, pero bueno, a veces sucede, ¿sí? Lo recomendable sería que no. Bien, ¿cómo se hace esto? Se agrupan los valores en intervalos y para eso se tiene que buscar la amplitud de los intervalos. Esa amplitud le determina con la letra A y después se busca la frecuencia con la que se repiten los datos en ese intervalo, ¿sí? ¿Cómo calculamos el intervalo? Primero determinamos los límites de clase. ¿Cuáles son los límites de la clase? Miro la muestra y digo cuál es el número más grande de la muestra y cuál es el número más chico de la muestra. Sería dato mayor y dato menor. La amplitud se calcula con la formulita A de amplitud, acá está marcada, es igual a dato mayor menos dato menor sobre el número de intervalos que se quiere. Bien, a ver, el número de intervalos, ¿sí? Acá lo indica, ¿sí? Para amplitud, que simboliza con la letra A, es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de la muestra, y el número de intervalos se indica en el enunciado, y si no es así, se calcula con la fórmula n intervalos, número de intervalos, igual a 1 más 3,322 por logaritmo de n. El logaritmo, cuando no tiene ningún numerito, el logaritmo abajo, es el logaritmo que usan en la calculadora, que es el logaritmo en base 10, y n es el número de la muestra, ¿sí? De elementos que contiene la muestra. Y si es posible, redondeamos a un número mayor al que nos dio, ¿sí? Que sea divisor de la diferencia de la amplitud. ¿Para qué? Para que no nos queden todos decimales, ¿sí? Vamos a ir armando alguno de ellos. La marca de clase, ¿sí? De un intervalo, una vez que yo arme el intervalo necesito saber cuál es su marca de clase. Se la simboliza con la letra XN. ¿Y qué se hace? En el intervalo que ustedes armaron tienen un inicio y un fin, o sea, un límite superior y un límite inferior. Se los suma y se los divide por 2. Eso se llama la semisuma de cada intervalo. Ese va a ser la marca de clase. Van a ver que la marca de clase la podemos usar después para el resto de la tabla estadística, como para sacar frecuencias acumuladas o poder calcular medias y medianas. Necesitamos trabajar con eso. Bueno, ahí les aclara que se simboliza con la letra X sub n, es el punto medio del intervalo, la mitad de cada intervalo, ¿sí? Entonces vamos a ir con un ejemplo. Construcción de una tabla con intervalos de clase. Y ahí tienen los datos, 3, 15, 25, 28, 33, 35, 38, 42, y así sucesivamente hasta llegar a la última observación, que es 13. Bien, acá lo que vamos a hacer primero es localizar el menor valor es 3, ¿sí? Y el mayor valor que aparece, ¿sí? Ahí vemos 42, a ver si hay alguno más grande que 42, 47 más grande, 47 más grande, por ahí, 48 es el más grande, ¿sí? No hay mayor a 48, después de él ya no hay más nada. Entonces ahí tengo el menor y el mayor. Entonces una vez que los localizamos,
también vamos a contar cuántas observaciones hay si no lo dice el enunciado. Si contamos acá hay 40 observaciones. Quiere decir que en este caso, en este ejercicio, nuestra n, nuestro número de la muestra es de 40. Bien, ya tenemos localizado el máximo, el menor valor, el máximo valor y el número de observaciones de nuestra muestra, que es 40. Bueno, una vez que localizamos eso, pasamos al segundo paso. Como el enunciado no pide ninguna cantidad de intervalos específicos, se debe trabajar con la fórmula y buscarlo. Bien, ¿qué hacemos segundo? Se resta y se busca un número entero un poco mayor que la diferencia y que sea divisible por el número de intervalos que queremos poner. Usando la fórmula n, el número de intervalos es igual a 1 más 3,322 por, en este caso, logaritmo de 40. Pues nosotros ya sabemos cuál es el número de elementos de nuestra muestra. Esto nos da aproximadamente 6,32. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Hacemos la diferencia entre el número mayor y el número menor. ¿Cuál es el número mayor y el número menor? 48 menos 3 nos da 45. Bien. Entonces, como nos había dado el valor para ver la cantidad de intervalos que vamos a hacer, 6,32, empiezo a pensar un número mayor a 6 que divida el 45, que no me dé con coma. Entonces podríamos trabajar 6, 7, 8, bueno, 6 no, sería 7, 8, 9, y ahí aparece el 9 como el primer divisor más próximo, 6,32, 6,322, para poder armar intervalos enteros. Entonces ahí que nos queda que nos vamos a usar 9 intervalos. Exceptuando que lo diga el ejercicio, a veces el ejercicio dice qué cantidad de intervalos tiene que usar y punto. Si no lo dice, aplico la fórmula. Bien, ahí vamos a seguir con nuestro ejemplo. Es conveniente que el número de intervalos oscile entre 6 y 15, eso no se lo olviden, ¿sí? Ya lo habíamos aclarado antes. Y acá buscamos cómo era la amplitud. Límite superior, límite inferior sobre el número de intervalos. El límite en realidad sería el dato mayor y dato menor, tal vez uno le pone así, lo entienden mejor, dato mayor menos el dato menor. Bien. Sobre el número de intervalos. Bien. ¿Cuál es nuestro dato mayor menos dato menor sobre el número de intervalos? Bien, ahí vamos a calcular la amplitud. Nuestro dato mayor era 48, ¿sí? A eso le restamos nuestro dato menor, que es 3. Y lo dividimos por el número de intervalos que queremos hacer, que según lo que calculamos antes, nos dio 9. O sea, nos queda 45 dividido 9, que es 5. Es decir, que las amplitudes de nuestros intervalos van a ser de 5 en 5, ¿sí? Bueno, recuerden de que arrancaba el número más chico 3 y el número más grande 48. Bien, ¿qué hacemos ahora? Se forman los intervalos teniendo presente que el límite inferior de una clase a la que pertenece usamos el corchete y el intervalo para el límite superior no pertenece, por eso usamos paréntesis. O sea, empezamos con un corchete y terminamos con un paréntesis, ¿sí? Bien, el dato menor era 3. Cuando esto nos da con esta tablita que usamos antes, con el cálculo que usamos antes, siempre arrancamos del número más chiquitito que aparece en nuestra muestra, ¿sí? En este caso, el número más chico es 3, le sumamos de amplitud 5, es de 3 a 8. Lo mismo hacemos con el intervalo que está después. Fíjense, este es de 3 hasta 8, incluye el 3, no incluye el 8. ¿Sí? Acá va a estar 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando me vaya a 8, ya me voy al otro intervalo. De 8 a 13, incluye el 8, no incluye el 13, ¿sí? O sea, va a estar 8, 9, 10, 11, 12 y ya si aparece 13 voy al otro intervalo. De 13 a 18, siempre le voy sumando 5 unidades. El próximo arranca con 18, llega a 23 y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo, que es de 43 a 48. Fíjense que el final del intervalo, en este caso, coincidía con el número mayor de mi muestra. Entonces tengo que empezar con corchete y terminar con corchete. Si no, tendría que hacer un intervalo más para incluir el 48 solo y no tiene sentido, ¿sí? En estos casos tengo que fijarme si el número final coincide con el número mayor de la muestra, entonces uso corchete o no al final, ¿sí? Fíjense cuántos intervalos quedaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 intervalos con una amplitud de 5 unidades. Y después hace el conteo, es decir, yo empiezo a contar, vuelvo a los datos dados originalmente, ¿sí? Acá, 3, 15, 24, 23. Entonces voy haciendo el conteo. 3 pertenece al intervalo, 15 a este intervalo,
23 a este intervalo. Entonces voy haciendo los palitos para contar y después el final de la muestra me tiene que dar los 40 elementos. Bueno, yo hice, acá ya está hecho el conteo y acá está después la frecuencia que le corresponde. De 3 a 8 hay dos observaciones, desde que tengan de 8 a 13 hay una, de 13 a 18 hay 5, de 18 a 23 hay 2, de 23 a 28 hay 4, de 28 a 33 hay 5 y así sucesivamente. Cuando sumo todas las frecuencias efectivamente me da 40, que es lo que yo había contado antes. Bien, y esto es algo que nunca hicimos, ¿por qué? Porque no trabajamos con intervalos de clase. Vieron que cuando ustedes tenían que trabajar después para buscar la media aritmética, tenían que multiplicar FI por el número que tenían de X. Bueno, acá no el X es un intervalo, entonces no voy a multiplicar por un intervalo. Entonces se busca la muestra de clase. La muestra de clase es la semisuma de los intervalos, de los extremos del intervalo. ¿Qué hago? Tomo el extremo de cada intervalo, 3 y 8, lo sumo y lo divido por 2. 3 más 8, 11, dividido 2, 5,5. Y así hago con todos. 8 más 13 dividido 2, ¿sí? 8 más 13 es 21, la mitad de 21 es 10,5. Y así sucesivamente, con cada uno. 13 más 8 dividido 2 me da 15,5. Ojo con la calculadora, no pongan todo junto, no pongan 13 más 8 dividido 2, porque les va a dividir solo el 18, perdón. Ponen 13 más 8, aprieto el igual y después pongo dividido 2 y ahí me aparece la mitad que sería 15,5. O entre paréntesis, 18 más 23, cierro el paréntesis, dividido 2 y ahí sí me va a dar 20,5. Si no pongo entre paréntesis, quiero poner todo junto y no pongo la suma entre paréntesis, me va a terminar dividiendo solo el extremo inferior. O sea, por ejemplo, me haría 18 más 23 sobre 2. Eso me hace la calculadora si no uso el corchete. Los paréntesis. Paréntesis, 18 más 23, cierro paréntesis, divido 2 y me da 20,5. Y si no, hago el cálculo intermedio. 18 más 23 igual ese valor lo divido por 2 y me da 20,5. Bien, acá tengo toda la semisuma de cada uno de los intervalos. Si observan, chicos, va a ir igual que la amplitud. La amplitud de cada intervalo es de 5, ¿no? Miren, acá 5,5. Si le sumo 5, 10,5. Si le sumo 5, 15,5. Si le sumo 5, 20,5. Obviamente, la mitad de cada intervalo va a ir de 5 en 5 también, porque es la amplitud. Bien, acá les aclara eso, que si observamos el último intervalo, este de 43 a 48, empieza y termina con corchete para descubrir el último valor. Además, a esta tabla podemos agregarle, como vimos en el trabajo práctico anterior, las columnas de frecuencia acumulada, que se acuerdan que se simbolizaban con la F mayúscula o F sub A, frecuencia relativa, que decíamos F sub R, o frecuencia relativa porcentual, que era F sub R porcentual, que era lo mismo que FR, pero multiplicado por 100, ¿no? Bien, vamos a ir acá a la tabla y vamos a completarla. Hasta acá teníamos nosotros, ¿sí? Teníamos los intervalos de clase armados, cuál era la frecuencia que le corresponde a cada uno, la sumatoria me daba 40, que es el número de la muestra. Siempre este renglón que está acá abajo es sumatoria, las columnas que no necesitan sumatoria le ponemos una línea, la pintamos para que no queden en blanco. Bien, la muestra de la clase, que sería XN, es decir, era la mitad de cada intervalo, ¿sí? De 3 más 8 dividido 2 es 5,5. De 8 más 13 dividido 2, 10,5. Bueno, ahí están todas las mitades de la muestra de la clase, ¿sí? Bien, la frecuencia acumulada, ¿se acuerdan que era tomar la frecuencia? La primera frecuencia siempre es equivalente, la frecuencia absoluta y la acumulada son iguales, 2 y 2, y después se le suma la frecuencia absoluta siguiente, 2 más 1, 3, 3 más 5, 8, y así sucesivamente, 8 más 2, 10, 10 más 4, 14, 14 más 5, 19, 19 más 10, 29, 29 más 7, 36, 36 más 4, 40. Finalmente este número, la frecuencia acumulada, tiene que coincidir con el de la sumatoria de la muestra, el número de nuestra muestra, ¿sí? La sumatoria de las frecuencias comunes, las frecuencias absolutas, ¿sí? Si yo sumo todas las frecuencias absolutas, me termina dando el final, el mismo número que la frecuencia acumulada. Después, ¿se acuerdan de la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se hacía FI, o sea, el valor de la frecuencia absoluta, sobre el número de la muestra, el número n, que es 40. Bien, en este caso, que no nos pasó en el práctico anterior, que por ahí a algunos les costó eso y tuvieron que preguntarlo, si yo hago 2 dividido 40 me da 0,05. Bien, directamente, no hay ningún redondeo, nada. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando les da muchos decimales y van a redondear, tengan cuidado en eso, en redondear y después fijarse que el valor final les dé 1, ¿sí? No me puede dar 0,97, hay algo que hice mal. Bueno,
acá en el segundo renglón es 1 sobre 40, porque la frecuencia absoluta es 1 sobre 40, que es el número de muestra, y eso me da 0,025. ¿Sí? Dejo con los 3 decimales y ahí termina, son divisiones exactas. Después, el siguiente intervalo tiene como frecuencia relativa 5 sobre 40. 5 dividido 40 me da 0,125. Y así con todas. Este vuelve a dar 2 sobre 40, que es 0,05, 4 sobre 40, que es 0,1, 5 sobre 40, que es 0,125, y así sucesivamente. Si hago la suma, efectivamente da 1. Y la relativa porcentual, que es multiplicar a la relativa por 100, ¿sí? Corre 2 lugares la coma para el que entiende más fácil, no tiene que agarrar la calculadora. 0,05 por 100, 5%. 0,025 por 100, 2,5%. 0,125 por 100, 12,5%. 0,05 por 100, 5%. Y así sucesivamente. Cuando sumo toda la columna de la frecuencia relativa porcentual, me tiene que dar 100%, si no ya lo quise mal. Bien. Y después, esta columna que yo agrego acá es xn por fi, que nosotros antes hacíamos x por fi, ¿sí? La frecuencia absoluta por el valor que teníamos acá, del valor de x. Bueno, acá el valor de x no lo puedo usar por un intervalo, por eso calculo en la marca de clase, que la llamo xn. Entonces, ¿cómo se multiplica xn, que sería 5,5, por 2 igual a 11? ¿Por qué 5,5 por 2 igual a 11? 5,5 sería nuestro xn y por 2 nuestro fi. ¿Sí? Después, para el segundo renglón, o fila, ¿no? 10,5 por 1, 10,5. 15,5 por 5, su frecuencia absoluta. Eso me da 77,5. 20,5 por 2, ¿sí? Eso me da 41. Y así con todos, ¿sí? 25,5 por 4, 102. 30,5 por 5, 152,5. 35,5 por 10, 355. Y así sucesivamente. Y después fíjense que hago la sumatoria de todo esto, me da 1215. Eso nos servía para sacar la media aritmética, ¿sí? Y ahora van a ver que es igual la media aritmética, nada más que en vez de usar la sumatoria de x por fi, es xn por fi, ¿sí? Bien, vamos acá a explicarlo, cómo calcular la media. La media aritmética para datos agrupados se calcula sumando todos los productos son las multiplicaciones, de la marca de clase, que lo acabamos de hacer, de xn, por la frecuencia absoluta respectiva. Y a esos resultados, toda esa suma se la divide por el número de datos. ¿Ven? Lo mismo que hicimos antes, nada más que ahora lo hacemos con la muestra de clase, ¿sí? La sumatoria xn por fi es la que hicimos en esta última columna. O sea que ya nosotros tenemos calculado cuánto sería la sumatoria de todo eso. Sería 1215. Vengo acá a la fórmula y sería 1215 sobre n es 40, que es el número de la muestra, y me da 30,375. Bien, ahí acabo de calcular la media aritmética, ¿sí? La media de esta muestra es de 30,375, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora a continuación cómo se calcula la mediana y la moda.